Ya. Buenas tardes con todos. Yo les voy a dar hoy día la clase de ciudadanía, la cual tenemos como tema la Constitución de 1906 y los derechos ciudadanos. En la Constitución de 1906, aquí nos menciona que se establece en el Ecuador las bases de un Estado libertad burgués por excelencia. Esta Constitución reconoce la autoridad del pueblo debido a que por segunda vez la Asamblea Nacional declara la Constitución en nombre y por autoridad del pueblo, a nombre de Dios y autor supremo legislador del universo. Se consagra de una forma de gobierno democrática, republicana y representativa, y se le asignan las características de popular, electiva, alternativa y responsable. Aquí podemos ver que, como ya estamos viendo desde anteriores clases, la Constitución está siendo desarrollada o está siendo cambiada de acuerdo a las necesidades o en fin de ayudar a la sociedad en sí. Como nos menciona en esta, la de 1906, ya se plantea un poco de lo que es la parte democrática en la forma de gobierno. Además, ya se inmiscuye un poco más en la parte de la república y nos menciona que tiene como característica esta constitución de 1906, que se caracteriza por ser popular, electiva, alternativa y responsable. Ya, a ver. Ayúdeme con la lectura, señorita Castro. A ver, dice, se elimina el requisito de tener dinero para ser electo para una dignidad pública. El presidente es elegido mediante voto popular y secreto. El Estado funciona con base en tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Se mantiene el Consejo de Estado con funciones de vigilante del marco legal y de las garantías constitucionales y asesor del Ejecutivo. Ya, como podemos ver, nos menciona, ¿no? Que como en las anteriores constituciones podemos ver que se tenían unos ciertos requisitos para eh, considerarse ciudadano, entre otras situaciones. Aquí nos menciona que se elimina ese requisito de tener dinero para tener lo que se refiere a un cargo en la parte pública, ¿no? Aquí ya se inmiscuye un poco más lo que es el voto popular. En este caso, el voto popular es secreto y el Estado funciona en lo que se refiere en tres poderes, el cual es legislativo, ejecutivo y judicial. Aquí nos menciona que toda la Constitución se basa en el marco legal y las garantías de la misma Constitución mediante un asesor ejecutivo, ¿ya? A ver, señorita Mejía, ayúdame con la lectura, ¿ya? Se excluye en su integración a la Iglesia Católica, eliminándola del acceso al poder del Estado, y se eliminan los presupuestos del Estado que sostenían a la Iglesia. Se reconoce la libertad de cultos, se implanta el matrimonio civil y se permite el divorcio. Ya, aquí podemos ver, ¿no? Ya se separan, ¿no? Aquí lo que se refiere en esta constitución, se separa el Estado de la Iglesia o la Iglesia del Estado, que es lo mismo. Ya nos dice que se eliminan los presupuestos del Estado, esto, es decir, el apoyo económico, todo el apoyo monetario que se daba a la Iglesia anteriormente, se elimina, ¿no? Ya no se da eh, ya es fuera del Estado la parte de la religión, reconociendo así la libertad de cultos, es decir, que ya cada persona es libre de rendir homenaje o rendir algún tipo de rito a cualquier, yo que sé, imagen, santo, entre otras situaciones, no. Aquí ya se inclina un poco más a la parte del matrimonio civil y se permite el divorcio como una de los pocos, se podría decir, ideologías sociales, ¿no? Ya, a ver, señor Lobato Mateo, ayúdeme con la lectura. No, Ya listo. ya. Sí, estoy listo. Se mantienen los requisitos de ciudadanía: tener 21 años, saber leer y escribir. Se puede perder la ciudadanía por entrar, espérense, ya. Entrar al servicio de nación enemiga, naturalizarse en otro estado, haber ejecutado actos de violencia, falsedad o corrupción en las elecciones populares.
por haber comprobado o vendido el voto por hacer fraude con los fondos públicos. Ya. Ya, gracias. Aquí nos menciona, ¿no? Como en la anterior constitución, pudimos ver que el requisito era tener, tener 21 años y saber leer y escribir para considerarse ciudadano, es decir, como para tener mayor de edad. Aquí se mantiene en esta constitución, ¿no? Esta, esta parte de la constitución se mantiene en que nos dice que se debe tener 21 años, saber leer y escribir para ser ciudadano, lo cual no solo ciertos grupos de personas podían acceder a este tipo de beneficio. Nos dice que se puede perder la ciudadanía por entrar al servicio de nación enemiga o naturalizarse en otro estado. Como sabemos, en anteriores años estaba sumamente inmiscuida en los países en lo que se refiere a guerra por parte de territorio, por parte económica, por lo cual se consideraba, ¿no?, que la entrada al servicio, ya sea militar, policial o de inteligencia, de otro país enemigo, se consideraba traición a la nación, ¿no? Además, no dice naturalizarse en otro estado, también se podía perder la ciudadanía por naturalizarse en otro estado, lo que ahora es muy común. Eh, Nos dice que también se podía perder la ciudadanía por actos de violencia, falsedad, corrupción en las elecciones populares, por haber comprobado o vendido el voto, por hacer fraude con los fondos públicos. Aquí podemos ver un poco, ¿no?, de cómo ha ido evolucionando lo que se refiere a la Constitución hasta la actualidad. Como vemos, antes se podía perder toda la ciudadanía, ¿no? Y no se consideraba un ciudadano ecuatoriano en ese entonces, solamente por haber realizado un acto de corrupción en lo que se refiere a la parte electoral. Sin embargo, como vemos ahora, realizar cualquier tipo de acto de corrupción, ya sea con los fondos públicos o en la parte electoral, no se lleva de manera correcta, ¿no?, como debería ser, ir a la cárcel, ¿no? Ahora solamente mediante el uso de la parte económica se queda libre de cualquier tipo de cargo. Señor Cortés, ayúdame con la lectura. El Estado se posiciona como como el garante de los derechos. Se asigna parte de la responsabilidad de la educación pública a las municipalidades, quienes la brindarán de forma gratuita y laica. La educación primaria es obligatoria. Las familias elegirán la educación que consideren para sus hijos. Se retira todo apoyo económico a las escuelas religiosas. Ya aquí nos menciona, ¿no? Nos dice que el Estado es quien garantiza todos los derechos de toda la sociedad. También haciendo un poco de evolución en la parte educativa, ya el Estado brinda lo que es fondos económicos a través de los municipios, brinda fondos económicos para el desarrollo de la educación pública y laica. Laica quiere decir que está fuera de la religión, no tiene ningún lazo con la religión. Ya nos dice que ya brindaba un poco, se podría decir un poco más eh, de fondos económicos para que la sociedad vaya educándose. Ya nos dice que la educación primaria era obligatoria y que cada familiar, cada cabeza de familia podía elegir la educación de sus hijos si esta era inclinada a la religión o esta era laica, ¿no? Nos dice que se retira todo el apoyo económico a las escuelas religiosas. Como podemos ver en esta constitución, se podría decir, la característica principal que tiene es que se retira, ¿no? Se retira el Estado de la religión, el apoyo que daba el Estado a la religión en su totalidad termina, ¿no? Es una de las características principales que tiene esta constitución. A ver. Señorita Sarcos, ayúdame con la lectura ya. No. Los impuestos se establecen con base en los ingresos de los contribuyentes. Se eliminan los privilegios personales y los empleos hereditarios. Se establecen responsabilidades a los funcionarios del Estado que manejan fondos públicos y así evitar la corrupción. Se garantiza el crédito público.
Ya aquí nos mencionan, ¿no?, que los impuestos eran establecidos acorde a la situación económica de cada persona o cada familia, ¿no? Es decir, que si la persona o la familia tenía más entradas económicas, más impuestos debía cancelar, y si la persona o la familia tenía menos entradas económicas, eh, estos no pagaban menos impuestos, ¿no? Nos dice que se eliminan los privilegios personales y los empleos hereditarios. Hasta ahora podemos ver un poco de esto de los empleos hereditarios en la parte de los municipios o en algún tipo de cargo, se podría decir cargo público, de manera que sea alto, se manejan, se podría decir por la parte izquierda, ¿no? Llamándolo de manera cotidiana, lo que son los empleos hereditarios. ¿A qué hace referencia a los empleos hereditarios? Es decir, que yo soy, supongamos que yo tengo unos 60 años, eh, ya estoy por jubilarme, me falta un año para la jubilación. Después de mi jubilación, dejo a, yo que sé, tengo un hijo, primo, familiar, etcétera, en este cargo, ¿no? Ya que es un cargo seguro, tiene buenas entradas económicas, eso, a eso se refiere cargos de empleos hereditarios, ¿no? Dejando los privilegios personales, tiene un poco de relación en los privilegios personales y los empleos hereditarios, ya que, hagamos un ejemplo, ¿no? Yo soy, yo que sé, un profesor de una institución que es de bastante prestigio, pero yo que sé, quiero que eh, un cierto familiar, amigo, yo que sé, etcétera, ¿no? Cierta persona ingrese sin realizar algún tipo de pago, sin realizar en ninguna situación de esas, ¿no? Que se saben presentar al momento de que se quiera entrar a a una institución, le hago ingresar de manera directa, no, yo que sé, no dejándole entrar a otra persona que tiene las posibilidades o que tiene algún tipo de beca, yo que sé, no. Algún ejemplo parecido a ese. Ya. A ver, señorita Maiwa, ayúdame con la lectura. No. A ver, ¿quién más tenemos aquí? Señorita Bonilla, ayúdame con la lectura, ¿ya? Los conservadores la llamaron Constitución atea, pues supuso un duro golpe cuando se estableció la separación entre la Iglesia y el Estado, y se puso límites a la explotación de los indígenas por los terratenientes. La estructura del Estado dicen puede quitar el mouse que está ahí. Ah, se moderniza, es que a mí no me sale el dibujo, se moderniza, dice. Moderniza, y si bien siguen siendo las élites las que están en el poder, hay otros actores que comienzan a ganar espacios de poder, burgueses e industriales. Ya, aquí nos dice, ¿no? Como ya les mencioné, una de las características principales de esta constitución es que está separada ya el Estado de la Iglesia, por lo cual fue llamada constitución atea, ¿no? Al momento de que el Estado deja de apoyar a la Iglesia, la Iglesia no decae, ¿no? La Iglesia se mantiene, se podría decir, en una misma línea, ya que aumenta en este caso la fe, no tratan de aumentar la fe y no cae en la parte económica, no decae la iglesia, casi nunca ha decaído la iglesia. Ya nos dice que aquí ya se les tomaba a los indígenas, se les estaba inmiscuyendo un poco más, para considerar ciudadanos, se les estaba haciendo partícipes de la sociedad, por lo cual trataron de poner unos límites para su explotación, ¿no es cierto? Ya que estos eran explotados de manera desmedida. Sin embargo, ya tras van pasando los años, se va actualizando la Constitución y va lo que es viendo el beneficio para la sociedad, ¿no? Nos dice que la estructura del Estado se moderniza y nos dice que hay otros actores que comienzan a ganar espacios de poder, como son los burgueses e industriales. Aquí nos podemos ver que ya se va un poco, va la parte individual de cada persona va tomando poder, ¿no? Como eran los burgueses, la parte de los comerciantes, de la parte de las industrias, van creciendo, ¿no? Con la finalidad de tratar de sacar adelante, se podría decir, a la sociedad. Sin embargo, se sigue manteniendo
como ya les menciono, hasta la actualidad creo que se sigue manteniendo lo que es el dominio por ciertas partes de las personas. Ya, esas voy a leer yo ya. Aquí tenemos uno de los pocos, o unos derechos que fueron de la Constitución de 1906, que algunos se mantienen hasta la actualidad, o algunos fueron modificados con a fin de beneficiar a la sociedad, ¿no? Tenemos como primero tenemos derecho a la vida y se abole la pena de muerte, a la inocencia y a la reputación, a la libertad de conciencia, a la propiedad, a la libertad personal, a no ser detenido, transitar libremente por el territorio, la libertad de sufragio, a la propiedad intelectual, al empleo público, al voto por parte de los ciudadanos, entre otras de las situaciones que tenemos un sinnúmero, ¿no? Si nos ponemos a leer toda la Constitución, nos demoramos mucho tiempo. Ya, pero como podemos ver, no, se parte, ¿no? de unos derechos y se van aumentando, se van evolucionando con la finalidad de ayudar a la sociedad a cumplir, se podría decir, a velar por sus derechos o a contradecir los mismos. Como podemos ver aquí, nos dice que se prohíbe la confiscación de bienes y torturas y penas. Es decir, que todos los derechos que se plantearon desde un inicio, estos se fueron evolucionando, no fueron evolucionando o fueron quitados de manera definitiva con la finalidad de que la ciudadanía y la sociedad no sufran se podría decir, no sufran ninguna violación en lo que se refiere a sus derechos. Eso sería todo por la clase de hoy y les agradezco por su atención y colaboración.